Hola, muy buenas noches. El coronavirus ha sembrado la alarma sanitaria en todo el mundo. Hasta el momento no existe tratamiento efectivo ni vacunas. Y ha provocado 500 muertos, prácticamente todos en el gigante asiático. En un mundo globalizado se teme su expansión. El primer positivo de España, como saben, llegó a La Gomera de la mano de un turista alemán. Con este tema comenzamos el debate de la ONU en Canarias. El primer positivo por coronavirus en España sigue ingresado en el hospital de La Gomera. Llegó el día 28 acompañado de otras 5 personas. De los 6, 5 fueron hospitalizados, aunque solo uno dio positivo. El segundo análisis realizado el martes fue de nuevo también positivo, aunque su estado de salud es bueno y su evolución es favorable. Ha dado positivo y por tanto seguirá en el hospital y estará en tal sentido hasta que dé negativo. En el momento en el que dé negativo es cuando ya no hay ningún tipo de riesgo, ¿no? Los resultados aquí, si son negativos, son concluyentes. No necesitan confirmación. Está establecido que en el caso de que sean positivos, entonces sí necesitarían confirmación. Los 4 amigos que viajaron desde Alemania con un único afectado por el coronavirus han sido dados de alta en el Hospital Insular de La Gomera el pasado martes, aunque seguirán en aislamiento domiciliario en los apartamentos que tenían ya alquilados en Hermigua. Allí pasarán la cuarentena, que en estos casos es de 15 días y finalizará el día 14. Al dar negativo todos estos análisis, lo que va a procederse, de acuerdo al régimen propio hospitalario, es que se les dará el alta hospitalaria. Se le harán controles periódicos mañana y tarde por médicos de familia del MIGUA, y si hubiera alguna alteración, evidentemente pues volveríamos a revisar el caso. Uno de los 4 turistas alemanes que dieron negativo ofreció una rueda de prensa en el mismo centro sanitario. Afirmó que estaban muy contentos, que habían sido tratados muy bien y que mantenían contacto diario tanto con el compañero que dio positivo como con el que se encontraba en aislamiento domiciliario en Hermigua. El portavoz mostraba la satisfacción del grupo y su disposición personal a volver a la isla. Natürlich freuen wir uns jetzt total. De momento están, por supuesto, muy contentos y tienen mucha esperanza, y por otra parte un poco triste también de que el amigo todavía está ingresado. Wenn Sie uns noch mal lassen, Le gustaría mucho si lo permiten de venir, si le dan permiso de volver. El seguimiento de esta alerta sanitaria se inició en Canarias el 31 de enero por un comité ejecutivo encabezado por el presidente, la consejera de Sanidad y el jefe de epidemiología de la Consejería de Sanidad, nada más conocerse el positivo. Ayer se constituyó también un comité científico, pero el seguimiento se ha realizado también a nivel nacional, donde el ministro de Sanidad presidía el comité correspondiente, que además ha dirigido la operación de repatriación de 19 españoles de Wuhan y su traslado al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde continúan ellos allí aislados. El martes, además, reunía el Consejo Interterritorial de Salud para hablar del coronavirus, mientras el presidente del Gobierno manifestaba en Portugal su confianza en el sistema sanitario español. Preocupar preocupa, pero sobre todo creo que tenemos un sistema nacional de salud fantástico. Hay que dar confianza a nuestro personal técnico y desde luego estamos en buenas manos. Nuestro sistema nacional de salud es un sistema nacional de salud que está preparado para atender esta situación, que ha manifestado, ha demostrado fortaleza para dar respuesta a la situación del coronavirus. Hemos querido destacar a aquellos profesionales que trabajan en el Hospital de La Gomera, en el Hospital Gómez Ulla, donde tenemos pacientes en cuarentena o personas en cuarentena, y también a todo el personal de la sanidad exterior que participó en el proceso de repatriación de los conciudadanos españoles.
Les voy a presentar a todos los invitados que esta noche nos acompañan, con los que vamos a desarrollar este tema del coronavirus y además que nos van a aclarar todas las posibles dudas que podamos tener. Comenzamos por Amos García, que es jefe de sección de epidemiología del Servicio Canario de Salud. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Jacob Lorenzo, director del Instituto de Enfermedades Tropicales de la Universidad de La Laguna. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Li Lejianxu, presidente de la Asociación de Jóvenes Chinos de Canarias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Y también a este lado tenemos compañeros periodistas que también tendrán que formular muchas preguntas y que también en algún caso se han convertido protagonistas de esta noticia. Contamos con Santiago Morollón, jefe de informativos de la COPE en Canarias, y con Daniel Millet, redactor jefe de El Día. Buenas noches a todos. Buenas noches. Antes de comenzar con el debate, vamos a intentar hacer una conexión con Daniel Vicente, un canario que reside en Shanghái, para que nos cuente desde allí cómo está viviendo esta situación y, sobre todo, gracias de antemano, Daniel, por el cambio horario, a atendernos en esta entrevista. Muy buenas noches. Bienvenido al debate de la 1. Buenas noches. Daniel, desde el día del Año Nuevo chino creo que estás recluido en tu casa por precaución. Estás haciendo lo que se llama la cuarentena. Sí, exacto. Durante las vacaciones pues no se salió mucho porque la recomendación era esa, y después han suspendido no han suspendido el trabajo, pero no podemos ir a la oficina. Tenemos que trabajar desde casa hasta que nos den otra nueva orden. ¿Pero se ha hecho por precaución o es que tú te encontrabas en una situación diferente a los demás para que decidieran dejarte en casa? No, porque por precaución, totalmente. ¿Cómo te encuentras? Yo bien, aburrido de estar en casa, pero de salud perfectamente. Son muchos días, me imagino. Supongo que desde casa sigues trabajando, pero muchos días sin comunicarte con otras personas de forma personal. Sí, bueno, por suerte comparto piso y están todos con la misma situación, que en Shanghái casi nadie está trabajando en la oficina, así que al menos en casa hay compañía, pero sí, es que se nota la diferencia, ¿eh? Se hace duro y creo que también ustedes pueden salir muy poco de casa como para poder comprar víveres. ¿Es así? Sí, bueno, aquí no hay limitaciones en Shanghái todavía, pero sí que la recomendación es salir una vez al día o cada 2 días para comprar la comida necesaria y no salir a comer fuera ni nada de eso. Hemos visto ciudades que incluso solamente dejan a un miembro de la familia salir para comprar esos víveres y luego, al regresar, como tú nos contabas antes de realizar este programa, de conectar contigo, les miden la temperatura antes de entrar en casa de nuevo. Sí, exacto. Abajo en la organización, en la puerta, hay una voluntarios que mide la temperatura de todos los que entran. Y de hecho estos días no dejan ni siquiera entrar a los mensajeros o a los de la comida para llevar o algo. Se tiene que quedar en la puerta y tienes que bajar tú a por la comida o a por el paquete. ¿Ves normal toda esta precaución que se está teniendo? A ver, viendo que en Shanghái los casos no han crecido mucho desde que saltó esto, pues el control funciona. A lo mejor es casualidad, a lo mejor no, pero bueno. Yo creo que en España no se podría hacer esto porque la gente no lo aceptaría tan fácilmente, pero aquí parece que se está controlando la situación. Si funciona, no me importa, la verdad. La población está más dispuesta a quedarse en casa por precaución, por lo que vemos. Tenemos aquí en el plató varios compañeros periodistas que quieren formularte alguna que otra cuestión. Santiago. Sí, ¿cómo está Daniel? Muy buenas noches. Buenas noches. Y lo primero, ánimo, porque me imagino que estar en cuarentena durante ese periodo de tiempo debe ser bastante cansado y agotador desde el punto de vista físico y psicológico, sobre todo. Sí, sobre todo eso, psicológico, y bueno, también de estar en casa sentado casi todo el día se nota. Pero al menos estás en casa, no en un hospital, eso es bueno. Sí, me gustaría preguntarte por el ánimo que tiene ahora mismo la población allí, por lo que tú sabes y has hablado con tus amigos que también residen en la misma Shanghái o en otros puntos de China, no lo sé. ¿Hay miedo en la gente, en la población, a esta situación del coronavirus? Bueno, entre los que trabajamos en la oficina, el ambiente es bastante tranquilo y el consejero está siempre en contacto con la embajada y por ahora no hay problema, pero sí que hay un grupo que tenemos de españoles aquí. Y sí que hay gente que está más asustada y gente que está más tranquila. Y también sé de gente que se ha ido del país, se ha vuelto a España o se ha ido a otro país a esperar a ver qué pasa. ¿Tú no te has planteado por el momento marcharte del país? No, yo además como la oficina nos están tranquilizando bastante y sé que si hay que salir corriendo nos lo van a gestionar para irnos, no, por ahora no tenemos ningún miedo. Daniel. Daniel, me alegro que... Tocayo tuyo. Sí, tocayo, que te encuentres bien.
y lamentando que estés en esas condiciones. Ojalá que se resuelva pronto. Me gustaría saber, ¿están recibiendo información? ¿Cuál es la sensación que tiene sobre el despliegue de las autoridades chinas? ¿Ha habido críticas desde los medios de comunicación increíbles e inéditas en China con respecto a algunas cuestiones relativas al operativo? ¿Tú estás recibiendo información directamente o indirectamente? ¿Hay información de forma asidua? ¿Cómo estás viendo el desarrollo del operativo por parte de las autoridades chinas, en concreto en tu ciudad? Pues aquí lo que hablaba, que están desplegados en todas las urbanizaciones gente para medir las temperaturas y las normas que han puesto de suspender el trabajo, y cuando entras a un centro comercial te miden la temperatura, te hacen lavarte las manos con alcohol. O sea, esas son normas del gobierno, pero después de información, recibimos muchísima información, y el problema también es ese, que a veces entra alguna información que puede ser dudosa o un bulo o algo, pero yo por ahora me siento informado. El consulado nos ha enviado unos cuantos emails de vez en cuando informándonos cómo va la situación, y el gobierno chino hasta han puesto una línea para llamar en inglés, creo, aunque no hemos tenido que utilizarla, pero sí. Hay una tinerfeña nacida en Tenerife que se ha casado con un chino en Wuhan. Yo no sé si tienes algún tipo de noticia de ella, si fue repatriada o no, si conoces a esta persona, ¿tienes alguna noticia? Se llama Dasil. Creo que leí alguna noticia de que puede ser que estaban en duda mucha gente si se volvían o no, porque no se podían llevar a su esposo. A su esposo, que es chino, exacto. Sí, claro. No ha sabido nada. No podía irse ella, ¿no? No sé qué pasó al final, ¿no? ¿Santiago? Sí, por mí una última cuestión. La verdad es que esta noticia nos deja muchas cifras, mucha preocupación, pero también imágenes sorprendentes. Ese hospital que se ha creado pues prácticamente en 10 días, lo cual yo creo que es todo un logro desde muchos aspectos, incluso científico, tecnológico, por tu experiencia allí. O sea, tan coordinada está esta maquinaria del Estado chino como para permitir crear toda una infraestructura de un hospital en tan solo 10 días. Sí, yo creo que sí. A ver, aquí hacen rascacielos en tiempo récord también, comparado con lo que tardamos en España en hacer un edificio. Que a lo mejor después la calidad no sea tan buena o no valga para tanto tiempo, pero el edificio el hospital, solo tiene que tener un uso temporal, esperemos. Así que no tiene que ser tampoco muy resistente. ¿Preocupa, Daniel, las pérdidas económicas que está generando el coronavirus en China? Muchísimas empresas han cerrado, han parado producciones. No sé si en tu caso también les afecta. No, como nosotros en la oficina de la embajada, nuestro trabajo está asegurado ahí, pero sí que supongo que notaremos, o sea, hay menos trabajo estos días, no llegan email ni nada de empresas, y están cancelando visitas que iban a hacer algunas empresas y todo, por precaución, claro. Pues Daniel, hasta aquí ha llegado el tiempo de la conexión. Muchísimas gracias por habernos atendido, sobre todo por esas 8 horas de diferencia horaria que hay con nosotros. Te lo agradecemos enormemente y esperamos que pronto salgas de tu casa. Creo que te quedan unos cuantos días nada más. A ver cuando recibimos noticias, sí. Muchas gracias. Esperamos que te vaya muy bien. Igualmente, buenas noches. Buenas noches. Hablamos de cifras. Casi 600 muertos se llevan ya contabilizados en China. ¿Es una cifra para preocuparse? Vamos a ver, en el contexto del conocimiento epidemiológico, la tasa de letalidad es baja comparativamente a otros procesos similares, fruto de crisis precedentes a la presente. Con lo cual yo creo que hay que mirar el tema con tranquilidad. Más la letalidad está muy asociada también a los mismos componentes que tiene la letalidad en una enfermedad como la gripe, es decir, fundamentalmente los que tienen más posibilidades de desarrollar complicaciones severas e incluso llegar a un fatal desenlace son personas con patologías de base o personas de edad avanzada. Y repito, como ocurre con la gripe corriente. Exactamente, como ocurre con la gripe corriente, y estamos hablando, afortunadamente en estos momentos, vamos a ver cómo evoluciona el proceso, pero toda la información disponible hasta este momento nos está indicando que hay una letalidad que es baja. La precaución más que nada es porque es un virus desconocido, entiendo, porque más o menos en cifras la gripe anualmente puede matar a unas 250.000 personas. Sí, y hasta 500.000 personas según el área geográfica, y esa es la realidad de una enfermedad como la gripe. Yo creo que fundamentalmente el impacto que está teniendo un proceso como el coronavirus deriva básicamente de eso, de que estamos hablando de una variante nueva, un nuevo proceso que aparece en el escenario
y que si bien pertenece a una familia que es conocida, la familia del coronavirus, pero es un proceso nuevo y lógicamente hay que monitorizar cómo va a evolucionar, cómo va a expandirse y ser vigilante fundamentalmente, establecer los protocolos que ya de alguna manera la experiencia previa a otras crisis como la del SARS o el MER nos han facilitado la disponibilidad de este tipo de protocolos. El SARS o el MER, que estamos hablando de otros sí, virus que son como si fueran primos hermanos. Por lo menos el SARS es primo hermano del que estamos hablando. Eso sí, hubieron menos casos, pero tenía una letalidad más elevada que la que tiene el coronavirus. Y de esa perspectiva, esa experiencia pues, nos ha permitido hacernos muy potentes en lo que es el sistema sanitario. Tenemos un sistema sanitario muy potente que puede absorber perfectamente este tipo de situaciones aplicando los protocolos que ya están establecidos. De eso hablaba el presidente, que lo escuchábamos, resaltando la fortaleza de la sanidad española. Usted también es presidente de la Asociación Española de Vacunología. Se trabaja a marchas forzadas para conseguir una vacuna. Normalmente el periodo para la creación de una vacuna pueden ser de 10 años, pero tengo la sensación de que en esta se van a dar un poco más de prisa en sacar. Sí, fundamentalmente porque ya hay una base de conocimiento de lo que es la producción de vacunas en función de los elementos que se crearon en las crisis precedentes con los microorganismos de los que hablamos antes, es decir, no es lo desconocido frente a lo que hay que actuar. Hay ya una experiencia que puede posibilitar que los tiempos se adelanten. ¿Cuánto? No lo sé. En algunos medios se habla de que los chinos están planteando que van a disponer de una vacuna en un periodo de tiempo muy corto, de 1 mes y medio, 2 meses. Yo creo que hay que ser prudente, se está trabajando en el sentido de disponer de la vacuna y no me gustaría dejar pasar una cuestión que me parece también fundamental. ¿Cuál? La vacuna evita que nos infectemos. Pero tenemos que tener en cuenta que hay otros procedimientos que son básicos para evitar la expansión del problema. ¿Cómo cuáles serían esos consejos? Algo tan simple como el lavado de manos. Algo tan simple como el lavado de manos, estornudar en el codo, usar pañuelos desechables de un solo uso, son elementos clave que evitan la expansión del problema. Y sin lugar a dudas, si los aplicamos con rigor, estas medidas de educación sanitaria, pues conseguimos tener un impacto poderoso sobre la expansión del mismo. Muy bien, por esos datos que nos ha aportado Jacob. Ya contamos con esos reactivos que nos permiten saber de forma inmediata esas pruebas, que además creo que ya están en 3 hospitales canarios para poder realizarlas. ¿En qué consisten esas pruebas? Es una prueba que se denomina reacción en cadena de la polimerasa, que amplifica los ácidos nucleicos, en este caso este virus es de ARN, y es de última generación, es lo que se denomina de tiempo real, lo que permite acelerar el proceso de diagnóstico mucho más rápido. En unas 2-3 horas podemos saber si una muestra es positiva o negativa. Están en el Hospital Dr. Negrín de Gran Canaria, en la Candelaria, y también en el Hospital de Lanzarote, porque es donde existen las máquinas con las que se puede trabajar con esos reactivos. Igualmente, en el caso de La Gomera, no sé si las pruebas se están trasladando todavía al Hospital Carlos III de Madrid o pasan por ustedes. Las últimas noticias que tuve, porque ayer tuvimos la comisión de investigación que se formó ayer de la Consejería de Sanidad, es que ya se están empezando a enviar las primeras al Hospital de la Candelaria en Tenerife. Solo en el caso, que es lo que nos indica el protocolo nacional, de que la muestra sea positiva, se remite al Carlos III para corroborar el positivo. ¿Las pruebas estas son una garantía? Es una técnica bastante sólida. El problema, de nuevo, volvemos a lo que decíamos, por ejemplo, con el desarrollo de vacunas. Hace 2 semanas solo había una casa comercial que era capaz de sintetizar este tipo de kits. En los últimos 3-4 días hay más de 10 casas comerciales que son capaces de hacerlo. Entonces todo esto se va desarrollando rápidamente y no hay una validación al 100% de estas técnicas. Ahora la técnica es muy robusta, es de última generación y funciona con muchos otros patógenos que incluso ya están instaurados en el Servicio Canario de Salud y en el Sistema Nacional de Salud. Entonces es una modalidad más de una técnica que ya está instaurada, por lo que es bastante válida. Yo no sé si es más preocupante la técnica o el mundo científico o los bulos. No sé qué opinas acerca de ello. Los bulos. ¿Por qué? Últimamente hacemos más casos a Pepito de los Palotes, que sale en Facebook y dice que hay 20.000 infectados en una zona y que todo el mundo se va a morir, en vez de a los expertos o a las autoridades sanitarias que incluso lo tenemos en el ejemplo de Daniela, y en China lo que están es actuando
correctamente e informando a la población, yo creo. Incluso hemos llegado a escuchar que se cura con zumo de limón, entre los consejos. Bueno, cada uno puede... A lo mejor ¿Servirá para algo el zumo de limón? Lo dudo mucho. Para el dolor de garganta a lo mejor te lo alivia un poco. En cualquier caso. En el plató también contamos con Li Leyan, que es miembro de la Asociación de Jóvenes Chinos de aquí en Canarias. Hablamos de bulos. Yo no sé cómo les está afectando a la comunidad china toda esta situación aquí en Canarias. ¿Se han notado algún tipo...? En Canarias, por mí mismo, no he notado mucho. Pero alrededor he oído a algunos, como hijos de mi amiga, que en colegio a lo mejor algunos niños le han hablado a su hijo de coronavirus y todo. A lo mejor eso es por la desinformación que está por cada uno. La desinformación está generando bastante de discriminación a la comunidad. Eso a lo mejor, los niños a lo mejor son niños y no saben de lo que hay. Y lo que oye a lo mejor porque los chinos tienen un carácter chino, por eso a lo mejor, en todo caso es por ser niño, yo creo que no hay tanto discriminaciones. En España no he oído tanto en adultos, pero en Roma he oído alguna noticia que dice sí hay discriminaciones en alguna parte y en España casi no he oído tanto. En Canarias, en las farmacias canarias, se han agotado prácticamente todas las mascarillas que se utilizan para prevenir o para no contagiarte de ningún tipo de virus, incluso las más avanzadas. Ustedes han iniciado una campaña para poder recopilar mascarillas y enviarlas. Porque en China, justo el tiempo es año Nuevo en China. Y Año Nuevo en China es una fiesta muy grande para los chinos. Los chinos se puede trabajar todos los años, pero el Año Nuevo en China hay que volver a casa con familiares. Y eso significa que todas las fábricas en China se cierran. Y cuando se cierra la fábrica, la mascarilla no se puede fabricar. Y los paisanos de que estamos fuera de China estamos preocupados que si no hay mascarilla, pues tenemos que ayudar. Claro. Y estamos nosotros hace 2 semanas recaudando dinero y para comprar mascarilla para llevar a China. Y eso a lo mejor fue que se agotó la mascarilla en España. Claro. Yo creo. Vamos a seguir hablando, Li, de discriminación porque el propio ministro de Sanidad mostró también el acuerdo de todos los consejeros de Sanidad que pidieron evitar la actitud de discriminación que lamentablemente se está observando en España en los últimos días. También desde la Embajada china lo denuncian. Nuestro enemigo común es el coronavirus, no son los chinos. Estamos combatiendo un virus, no estamos combatiendo a un grupo de ciudadanos, ni a personas que tengan procedencia de un determinado país, ni a personas que provengan de un determinado continente. Estamos combatiendo una enfermedad, un virus. Esto es lo que estamos combatiendo. Y la mejor forma de hacerlo es evitando actitudes de discriminación que no tienen ningún apoyo en ninguna evidencia científica ni en ninguna evidencia que nos trasladen los expertos. Pues queda totalmente claro, Li, tú nos lo habías dicho, que tú en primera persona no, pero que sí que te habían llegado hasta tus oídos pues comentarios discriminatorios, sobre todo en los colegios. Sí, lo que he oído sí, más o menos, pero tampoco no fue tanto. Yo creo, por mi parte, yo no me he encontrado de eso, de discriminaciones. Pues en el plató también contamos con 2 compañeros periodistas que han estado presentes además en la isla de La Gomera. Santiago, tú además pudiste realizar una entrevista a una de las personas que estaban señaladas, entre esas 6 turistas alemanes, el que se quedó fuera, el que no fue ingresado en ningún momento. ¿Cómo pudiste hablar con él? Bueno, pues la verdad es que yo fui a Hermigua intentando hablar con la mujer que les había alquilado la vivienda vacacional a estas personas y es ella misma quien confirma pues que este 6º turista está en la vivienda justo de al lado. Entonces, junto a mí había un vecino de Hermigua que me acompaña y es él quien llama a la puerta de la vivienda y acto seguido aparece esta persona. Yo creo que eso es una clave importante, porque si yo hubiera llamado a lo mejor, él no me conocía, no sabía quién era, no hubiera abierto la puerta, pero en cambio a ese vecino que le había visto en el entorno sí que le conocía. Yo creo que el turista alemán pensaba que le iban a traer comida
qué es lo que estaba pasando con él efectivamente, y por eso, bueno, pues tuvo la amabilidad de atenderme. Fueron 5 minutos en los que en un alemán que chapurreó, pues le pregunté si estaba bien, si estaba preocupado, y la verdad es que era una persona de unos 47 años aproximadamente. Me dijo que venían de un municipio en torno de Múnich, pero que estaba muy tranquilo, que él estaba sano, que no tenía ningún tipo de miedo, ningún tipo de preocupación, y que estaba en contacto permanente con sus compañeros en el hospital, que me decía que estaban muy aburridos. Claro, normal, porque si te vas de vacaciones y a los 2 días te dicen que te vas a tener que quedar en un hospital ingresado hasta no se sabe cuándo, porque se supone que a lo mejor estás enfermo, pues imagínate el chasco que se llevan. Pero preocupado no estaba. No, absoluto. Estaba tranquilísimo. De hecho, hay muchas fotografías de él en la terraza de esa vivienda vacacional, pues bueno, mirando la playa de Hermigua, que por cierto, dicho sea de paso, es un lugar precioso y maravilloso. Y lamento también la mala prensa, y es una cosa de la que se quejan los habitantes de Hermigua. Dicen, somos noticia por lo malo. Y Hermigua es una ciudad o un pueblo maravilloso para ir de vacaciones. Más lo lamentaba ese turista alemán que estaba viéndolo de lejos y ni siquiera podía acercarse. No podía bañarse. A la playa. Daniel, tú también has estado allí. ¿Cuáles son tus sensaciones? A mí lo que me sorprendió fue la tranquilidad con la que la población de La Gomera se tomó este asunto, y creo que en ese sentido, si muchas veces cuando venimos a este programa, en virtud de la libertad que nos dan para poder ejercer nuestra profesión y poder preguntar cuestiones críticas, caben las críticas a las autoridades correspondientes, en este caso yo creo que habría que felicitar también a todas las personas que me consta que han trabajado muchas horas, entre ellos los 2 invitados, Amos y Jacob, porque para poder controlar rápidamente, porque aquí es muy importante actuar rápido y, por otro lado, tener una política informativa lo suficientemente importante para que la gente no se deje llevar por los bulos que siempre están ahí y no se pueden evitar. Y en ese sentido no vi ni una sola persona con mascarilla, y había algunas personas que estaban hablando más de la verbena que había en Chipude con motivo de la Virgen de la fiesta de Candelaria, que tocaba Ritmo Gomero, por cierto, una orquesta con muchos seguidores en La Gomera, que de otras cuestiones. Es verdad que la gente hablaba, pero más por el hecho de la mala suerte de que cayera el primer positivo, el único hasta ahora de España en una isla tan pequeña, que por el hecho en sí de que hubiese alarmismo, porque era más novelería que preocupación. Y que llegase además por la vía turística a Santiago. Sí, y un dato, bueno, el sábado es cuando realmente se conoce por el gran público la noticia. Esto sale a la luz a qué hora canaria, yo creo en torno a las 11 de la noche aproximadamente, que se ha dado positivo. Pero es el sábado cuando ya la gente en La Gomera lo sabe, y muchas personas acuden a la farmacia para preguntar qué es lo que hacen. Bueno, hay un despacho farmacéutico en el Castillo de San Sebastián de La Gomera, y la persona que estaba en aquel momento trabajando era Judith, una auxiliar, que nos contaba que los extranjeros hacían básicamente 3 gestos. Se frotaban las manos para pedirles gel, que se agotó rápidamente, se ponían la mano en la boca para pedirles una mascarilla, y hacían también un símbolo como que se iban, pues para decirles que estaban allí de turisteo, ¿no? que eran turistas, y que, bueno, pues que se tenían que ir y que necesitaban la mascarilla y el gel. Entonces, a mí me gustaría preguntarles a Amos y a Jacob si tienen algo que ver estos coronavirus o estos nuevos virus que parece que son pandémicos con malas praxis vinculadas, por ejemplo, al uso excesivo de los antibióticos, por ejemplo, no solamente en personas, sino también en granjas animales, a los que se dopa a los animales para que no tengan problemas. ¿Hay alguna relación, alguna conexión? Jacob. Con respecto a que hayan... un mal uso de los antibióticos, un mal uso de las medicinas que hayan fortalecido a los virus. Los virus no son sensibles a los antibióticos. Los antibióticos atacan a las bacterias. Para los virus se usan antivirales, entonces no veo la relación clara. No hay ningún con respecto a que haya dispersión de coronavirus, como sabemos ahora, no solo por este coronavirus, sino por sus primos hermanos, están relacionados con el contacto con animales estrechos, porque son virus zoonóticos, es decir, virus que infectaban a determinados animales y siguen infectando, y han conseguido saltar a infectar a humanos, por ejemplo. Sí, yo en la misma línea que él, es evidente que no se ha realizado históricamente en nuestro país una buena praxis antibiótica, pero en el caso este concreto del que estamos hablando, los virus no son sensibles a los antibióticos, por lo tanto no tienen ninguna relación con lo mismo. Y fundamentalmente el proceso de aparición de esta nueva variante está más relacionado por un contacto directo con determinados animales y un contacto muy estrecho y en determinados ámbitos, digamos, muy poco saludables de relación con esos mismos animales.
parece que el reservorio de esta estirpe del coronavirus era un murciélago que pasó un huésped intermedio, otro animal intermedio, y de aquí saltó al hombre. En cualquier caso, y si me permite yo continuando, porque hay algo que me preocupa mucho, que es el tema de los bulos. El virus de los bulos, el virus que circula, los virus que se meten en Internet, me preocupan muchísimo, muchísimo. Porque generan epidemias de pánico. Generan epidemias de pánico y sobre todo generan desconcierto a la ciudadanía ante un problema en el que se está actuando razonablemente bien, por no decir muy bien, y desde un país donde afortunadamente nuestra estructura sanitaria es muy poderosa, muy poderosa. Yo creo que esa es la mejor vacuna que debemos tener frente a estos brotes de epidemia de alarma. Estamos en un país muy estructurado desde el punto de vista sanitario y por lo tanto no tiene ningún sentido caer en un alarmismo absolutamente innecesario con la información que estamos recibiendo de cómo está comportándose el coronavirus y sobre todo porque tenemos eso, un poderoso cinturón de seguridad que es nuestro sistema y nuestros profesionales. Reformulando la pregunta que hacía Santiago, el uso de esos antibióticos puede generar que el cuerpo humano no tenga las mismas defensas. En ese caso, ¿pueden meterse de una forma más rápida los virus? No tiene nada que ver, más bien es con cuestiones de edad avanzada, problemas respiratorios, crónicos. ¿Sería más en ese tipo de personas? En mi opinión, yo, hasta donde llega mi conocimiento científico, creo que no hay evidencias de que un virus se vuelva más potente o no, porque nosotros usemos antibióticos de forma más frecuente o no. ¿Y si nuestro sistema inmune es más débil? Pero es que la relación del empleo de uso de antibióticos y bajada de la defensa... No hay ninguna relación. Es un poco buscarle tres pies al gato. Bueno, entonces, nos alegramos, ojo. Nos alegramos. Entonces, yo sigo diciendo lo mismo. El problema de este tipo de virus emergentes es el cambio climático, todo el tipo de movimientos que hay, cada vez hay más movimientos entre países, más viajes, más desarrollo, que además está causando asuntos tipo deforestación. El ébola, por ejemplo, sabemos que es un virus de murciélago y se ha empezado a expandir porque estamos destrozando los bosques que hay en África. Entonces, si destrozamos los bosques, los murciélagos salen de ese tipo de bosques y están más en contacto con nosotros. Yo siempre está detrás tiraría más por ahí, sí. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Desgraciadamente el hombre es el gran responsable de todo este tipo de problemas, aunque vengan vehiculizados a través de animales. Yo creo que esa relación estrecha con animales también nos permite entender que la pobreza tiene una importante función en todo este ámbito de aparición de nuevos problemas, ya que hay unos hábitos higiénicos en el contacto ese con animales, digamos, no excesivamente brillante, y por tanto la pobreza, el cambio climático, los movimientos entre países son elementos clave que configuran el que estemos ante un nuevo escenario de las formas de enfermar. Daniel. Hay una cosa que me llamó bastante la atención y es el viaje del positivo, del virus en concreto, desde Shanghái. Una chica en Shanghái recibe la visita de sus padres de Wuhan. Ellos no saben que tienen el coronavirus, se lo contagian a la hija tampoco lo sabe, va a Alemania de una conferencia, entra en contacto con una empresa, una de las personas que, contagió a 4 personas, una de esas 4 personas contagiadas celebra un encuentro en su casa y ahí es donde está el positivo que al final termina viniendo a La Gomera. En una situación como esta, evidentemente, y con este ejemplo, es muy fácil que se propague un virus de este tipo. Este ejemplo lo demuestra, viaja de Shanghái a La Gomera. Por lo tanto, es muy importante la rápida respuesta, ¿no? En este caso concreto, la llamada del Ministerio de Salud de Alemania llega el día después, prácticamente, que llegan los alemanes a La Gomera. Ahí ya están atendidos y al día siguiente 5 de los 6 ya están en el hospital. Entiendo que esto fue producto de la declaración de la OMS de emergencia, o ya estos protocolos se hubieran puesto en marcha. ¿Y cómo funcionan, por ejemplo? El Ministerio de Salud de Alemania, ¿quién llama? Porque creo que llama primero a ellos, se pone en contacto con el Ministerio. ¿Cómo funciona esto? Jacob. Los protocolos en profundidad no los conozco porque no soy responsable de epidemiología que está en contacto directo con ellos. Lo que sí te puedo decir es que desde el momento que empieza a surgir el brote en diciembre, las autoridades sanitarias chinas, se pusieron en contacto con la Organización Mundial de la Salud. Desde ahí han habido reuniones a nivel internacional e incluso, como bien sabemos,
a nivel nacional y todas las autoridades sanitarias de todos los países están coordinadas, que es lo que yo creo que deberíamos darnos cuenta para evitar también la alerta o la alarma que tenemos. O sea, es la primera vez que funcionamos tan coordinados, no solo a nivel nacional e incluso local, sino internacional. ¿Y cómo hemos aprendido? Pues pasando otras epidemias, SARS, ébola, etc. Entonces yo destacaría eso. Están coordinados y tenemos el claro ejemplo. O sea, ¿quién iba a pensar que un virus iba a viajar 12.000 kilómetros hasta La Gomera? Pues ocurrió. ¿Y cómo hemos conseguido pararlo? Pues gracias a la coordinación internacional que hay. La coordinación y la actuación ha sido muy rápida, vamos. Sí, yo quería decir además que hay que ser consciente de que en la aparición del caso de La Gomera, o cuando la Organización Mundial de la Salud declara una situación de emergencia internacional, hay que entender que la OMS lo hace pensando globalmente, y lo que realmente le preocupa es que este tipo de problemas lleguen a los países con sistemas pobres, con sistemas sanitarios muy débiles, porque allí va a tener un impacto superior que en los países desarrollados donde nuestro sistema sanitario es potente. Y de esa perspectiva no es la primera vez que se declara una situación de emergencia por parte de OMS. El Zika, el ébola, la gripe del 2019, la llamada gripe A, fueron situaciones también de emergencia. Y yo creo que, como ha dicho el compañero, la clave está en la coordinación. Hay que ser consciente que fuera del contexto de China, en el contexto de los países de la Unión Europea o de Estados Unidos, el número de positivos pues es aproximadamente una veintena o una treintena, nada más, de un microorganismo que se transmite por vía aérea. Ahí la clave, por lo tanto, es la coordinación y la inmediatez en la respuesta. Por lo que ha dicho Jacob, entiendo que esto ya se ha detenido, que no va a afectar a más gente. O sea, ¿qué es exactamente o qué significa detener a este virus? Ahí me pones es una expresión que acaba de utilizar usted y me ha llamado la atención. Dice, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Qué se considera parar de los pies? Que queremos respuestas demasiado rápido. El virus emergió en diciembre del 2019. No sabemos exactamente cómo se comporta. Lo que sí sabemos es que cada vez se está intentando controlar más y se está consiguiendo controlar su expansión. En China, pues cada vez hay más casos. Sí es verdad que en los últimos días se ha detenido el número, no ha aumentado tan fuertemente como al principio del brote, pero ¿qué va a ocurrir? Pues me gustaría saberlo, pero no te puedo decir. Pero de alguna forma, por lo que yo les oigo hablar, me da la sensación de que nos vamos a volver a enfrentar en X tiempo a una situación similar. A que este trasiego que usted comentaba de viajeros, del cambio climático, son factores que propician que los virus puedan expandirse mucho más rápidamente de lo que lo hacían antaño. Sí, o que aparezcan en determinados territorios enfermedades que forman parte de la escena de otros países y aparezcan de repente en otros países en forma expansiva, a lo mejor. ¿Por la comunicación? Por la comunicación, por el cambio climático, por una serie de circunstancias. Desde esa, yo creo que lo fundamental es ser consciente de que cuando estamos hablando del problema del coronavirus, estamos hablando desde una perspectiva de país desarrollado, y eso nos da un margen de tranquilidad ante el problema que debemos subrayar, porque realmente, afortunadamente, la expansión del coronavirus está aparentemente, parece que se está logrando ya. Vamos a ver qué pasa, pero bueno, en cualquier caso se está logrando, y también se está conociendo muchísimo. En un periodo muy corto de tiempo se ha conocido muchísimo de esta variante nueva. Es increíble, pero el conocimiento científico ha evolucionado con una rapidez frente a este nuevo coronavirus impresionante. Yo creo que eso es lo que debemos poner sobre la mesa y, ante todo, mucha calma. También nos hemos quedado fascinados cómo se ha construido un hospital. Apenas 2 semanas, la rapidez en conocer la información de la noticia y la rapidez con la que se construía ese hospital. Li, ¿qué noticias te llegan de China? ¿Están preocupados ellos? ¿Tus familiares? Sí, seguramente que nosotros estamos viendo todos los días la noticia china y hablando con familiares en China, y nos traslada muy buena noticia. Con esto, últimamente, en este mes, en principio, que acabamos de entrar, nos ha dicho que se ha mejorado bastante. Como dice el señor Daniel, que está en China, en Beijing, que en China ha hecho muchos controles
muy rápidamente y cada vez hay más gente que va a trabajar en eso y yo creo que va a salir más rápido el debate con el virus, yo creo. Sin duda alguna se está tomando de forma muy rápida. Santiago. Bueno, la verdad es que yo también en La Gomera estuve hablando con un señor de nacionalidad china que llevaba 18 años en La Gomera, y estaba casado y sus hijos de hecho ya eran canarios, porque bueno, habían nacido allí precisamente, y estaba regentando un bazar que era su segundo negocio porque antes había tenido un restaurante, y él nos comentaba que allí no había tenido ningún tipo de problema porque es una sociedad pequeña, todos se conocen, efectivamente, y bueno, nadie le ha puesto, ni le ha dicho un mal gesto, ni una mala palabra, pero ni sus vecinos ni sus clientes, entonces yo creo que eso es positivo. Yo no sé si desde su punto de vista esto va a hacer que la propia sociedad china, ante esta experiencia, tome algún tipo de medida, más allá de lo que diga el propio Estado chino de recomendaciones, como nos estaban contando Amos y Jacob, acerca de lo importante pues es que nos lavemos las manos, de todas esas prácticas que se incorporen poco a poco a lo que es el día a día de estos ciudadanos. Yo creo que no tenemos que tener tanto temor la gente que estamos fuera de China, porque... Me refiero a la gente de allí de China, es decir, bueno, tenemos que tener cuidado, ojo. No lo entendí bien lo que... Sí, los ciudadanos de China que viven allí están ya asumiendo evidentemente pues que el foco de la enfermedad está allí y que a lo mejor es posible que esta situación se vuelva a repetir en un futuro. Bueno, pues medidas que las propias personas tomamos pues para evitarlo. No sé si ya tienen esa idea en la cabeza de, hey, esto no nos puede volver a pasar. Que van a aplicarlo de forma más consciente y hacerlo en su propia vida. En su día a día, a partir de ahora. El virus es una cosa de la naturaleza y ha propagado en China y ha propagado tanto es por el Año Nuevo en China. Como Año Nuevo en China todo el mundo se junta, se come, se relaciona, hay mucho fiesta y todo eso y se relacionó. Hay que recordar que se transmite de forma aérea. Por eso digo que... Y no sé, esta cosa se puede pasar en todo el mundo, en cualquier país. En cualquier. Y el virus, esto es como la humanidad, se revoluciona. Y había salido en China por una casualidad, yo creo que no... Y eso ha pasado en muchos países también, muchos virus como la de Caína y eso no sabemos cómo, esa pregunta no sé cómo se puede. Bueno, el SARS también surgió en China, ¿no? El del 2002, ¿no? Es uno de los anteriores coronavirus, que tuvo un 10% de letalidad, el MERS tuvo un 30% de letalidad, pocos casos yo no sé, la verdad es que se podría plantear la posibilidad de que podría haber un hipotético caso en el que surgiera un super coronavirus, un virus potentísimo que superase la tasa de mortalidad que tuvo el MERS en Arabia Saudí en el 2012 con un 30%. Les cambia la cara, ¿no? O el SARS. Porque por ejemplo, que estamos hablando ahora, realmente no pasa del 2% de tasa de mortalidad. Y comparado con el SARS y con el MERS, que el SARS tuvo el 10% y el MERS el 30%, es bastante baja, ¿no? O sea, ¿podría caber la posibilidad de que la naturaleza pudiera volver a brotar un supervirus que tuviera mayor, digamos, capacidad letal de los anteriores? Vamos, el típico virus de la película. Y añado a su pregunta, realmente lo que más preocupa es que no se manifiestan muchos de los pacientes que lo estaban teniendo. Eso es lo que más preocupa. Bueno, por un lado tenemos la preocupación de los individuos que son asintomáticos. No sabemos si son capaces de transmitir el virus o no. Todavía en este momento no se sabe. Por ejemplo, el positivo de La Gomera no tiene muchos síntomas y sin embargo volvió a dar positivo. Pero tenía síntomas. Sí, el problema son pacientes que no tienen ni febrícula, ni tos, ni falta de respiración, ni nada. Entonces eso está ocurriendo a nivel mundial y no sabemos cuál va a ser la solución y si son capaces de infectar o no. Por otro lado, lo del virus de la película de ciencia ficción, al principio de este brote hubo muchísima preocupación por la alta tasa de mutabilidad o de capacidad de mutación que tiene este virus. Por ahora, la información que se va recopilando desde el punto de vista científico, se ha visto que la mayoría de los aislados que se han conseguido de casos clínicos, esta variabilidad genética no es muy alta, es decir, no están mutando tanto como se esperaban. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Pues de nuevo vuelvo a decir lo mismo, pues me encantaría saberlo, pero... Sí, pero me refiero, sería
yo sé que es imposible adivinar qué puede ocurrir, pero dentro de las investigaciones, dentro de lo que se conoce de la ciencia, ¿podría caber la posibilidad de que se produjera un virus más letal todavía que los que acabamos de comentar ahora? Hemos tenido muchísimos brotes de muchísimos virus que han pasado, o sea, ha habido una alarma a nivel internacional, como decíamos, el Zika, todos los brotes que hay de ébola, que cuando no nos tocan a nosotros nos dan igual porque ahí está todo el mundo infectado en África y ya está, no pasa nada. Entonces está ocurriendo y de nuevo insisto en lo mismo, es el calentamiento global, el desarrollo no sostenible de la humanidad. Por otro lado también rompe una lanza, nosotros también somos parte de la naturaleza y igual que un virus se acostumbra a nosotros o a infectarnos, nosotros también nos podemos acostumbrar a defendernos mejor del virus. Jacob, en cuanto a la investigación, ¿qué críticas tenemos que hacer? Muchas. De nuevo, hoy me están poniendo entre la espada y la pared. Pues mira, desde el punto... ¿Qué debería de existir? ¿Debería existir un instituto determinado con personal que investigue todo este tipo de cuestiones, por ejemplo, aquí en Canarias? Yo creo que lo que se ha empezado a hacer aquí en Canarias desde ayer es una iniciativa buenísima, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tenemos personal del Sistema Canario de Salud de todos los niveles, atención primaria, laboratorios de microbiología y parasitología dentro de los hospitales, las dos universidades públicas, tanto la Universidad de La Laguna como la de Las Palmas de Gran Canaria, y expertos de la Consejería de Sanidad. Y todos nos hemos sentado en el mismo sitio y nos hemos puesto a discutir cómo podemos avanzar, no solo desde el punto de vista de mejoras, por ejemplo, el lavado de manos ayer se discutió, sino también de cómo podemos mejorar el diagnóstico, cómo podemos mejorar la respuesta. Y es la primera vez que se está escuchando. Por supuesto que hay que hacer invertir no solo en la parte científica básica, que es, por ejemplo, es donde estoy yo, en el Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales, sino también a nivel de atención primaria. Hay que enseñar al personal cómo manipular este tipo de muestras, cómo actuar en este caso. Hay que tener más epidemiólogos. Hay veces que, por ejemplo, la persona que ha estado implicada en este caso en La Gomera, yo la verdad es que lo admiro porque no sé cómo ha aguantado. Solo una persona. Hay muchas más personas, pero el que ha dado la cara y el que ha estado allí todo el rato, pues vamos, al final somos todos seres humanos y la verdad es que se debería también financiar un poquillo más y que haya más gente también en esa sección. Claro. Carencia. No hay muchas más personas no en el campo de la epidemiología y de la salud pública. Y claro que hacen falta, además los que estamos, ya vamos cumpliendo años, o sea, hay que renovarla. Pero hablábamos antes, ¿no? Más años y cada vez más trabajo. Claro, exactamente. Y un poco en relación al supervirus potente que puede aparecer en el futuro, todo es posible en la vida. Como puede aparecer un superpolítico desagradable que monte otro pollo a nivel mundial. Pero eso ya lo tenemos. Ya lo tenemos, amor. Escapó del pecho. No es el primero ni el segundo. Desde esa perspectiva, lo fundamental es que afortunadamente tenemos experiencia, tenemos unos antecedentes que nos permiten reforzarnos desde el punto de vista de lo que es la intervención. Yo creo que esa es la clave. Daniel. Voy a aprovechar que están los dos aquí, es una pregunta personal que me interesa a mí, pero me imagino que también le puede interesar a muchos canarios. Yo iba a viajar en mayo y casualmente iba a hacer un viaje a Asia que iba a pasar por China, en la aerolínea de bandera de China, que es una aerolínea fantástica. La verdad es que me lo estoy pensando y lo he dejado en stand-by y me imagino que muchos canarios estarán pensando, porque la verdad que Asia en especial es un lugar muy atractivo, a mí me encanta, estamos pensando si verdaderamente ir o no ir, porque casualmente además hacía escala en China, en una aerolínea china y bueno, aprovecho que están ustedes aquí para preguntarles, ¿ustedes qué me dirían si yo les digo que en mayo voy a ir a un país asiático y voy a hacer escala en China? No debes de ser el único, Daniel, porque las cancelaciones han sido prácticamente del 100%. Entonces, que esa es una cuestión a lo mejor que también animaría a alguna gente a no ser alarmista a la hora de planificar el viaje y de a lo mejor, ¿ustedes me aconsejarían que fuera o...? ¿Recomendarían cautela? Yo personalmente... no tendría ningún problema. Si quieres tener un poco más de precaución, pues lo que estábamos hablando, lávate las manos durante el avión, si quieres usar mascarilla por si acaso tengas a alguien que esté tosiendo algo alrededor tuyo para evitar contagiarte, pero si ni siquiera vas a estar en China, sino que vas a pasar por un aeropuerto chino para volar a otro país, de nuevo volvemos a lo mismo, el alarmismo tiene que tener un control. Ahora,
¿Qué va a ocurrir? Vuelvo a lo mismo. ¿Qué va a ocurrir en mayo con este virus? Pues esperemos para que todos nos podamos relajar, que se haya acabado todo, se haya controlado y no pase nada. Bueno. Ahora, no te acuerdes de mí en mayo si la situación se descontroló y... No, si me pasa algo te llamo. En principio yo también, yo no prescindiría de ir a Asia tomando unas precauciones mínimas que son las básicas de educación sanitaria que comenté anteriormente. Yo creo que esa situación me preocupa especialmente. Yo creo que hay dos efectos colaterales de esta crisis del coronavirus que a mí me preocupan considerablemente. Una es la crisis de alarma social que se puede generar y que en algunos sectores se ha generado de manera absolutamente inconsistente, y después la crisis de posturas intolerantes, intransigentes, rayanas en la xenofobia que se puede llegar a tener con un país y con unos ciudadanos de ese país. Evidentemente yo no podría ir a la zona de Wuhan, ahí, porque están en cuarentena y posiblemente no me dejen entrar, y ahí sí que no iría. Pero en el resto del país, y máxime cuando va a ser un contacto casual, pues no le veo inconveniente tomando las precauciones básicas. ¿Cómo han visto, por lo que ustedes se han enterado, cómo han visto, digamos, el funcionamiento del operativo en China? Ustedes que más o menos habrán recibido información, ¿qué les parece? Porque tú hablabas muy bien antes, ¿no? Bueno, Daniel ha sido el claro ejemplo a la apertura del programa. O sea, él está tranquilo, se queja de que está pasando tiempo en casa sentado. O sea, eso, como él dijo, no ocurriría en un país europeo, y menos en España. Porque ni siquiera haríamos caso. Exactamente. Sí. Tienen control, les están dando instrucciones. Él lo dijo, nos están informando todos los días de cómo ocurre, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando. Yo creo que la forma de actuar de las autoridades chinas ha sido ejemplar y está siendo ejemplar. Y una característica importante es que la ciudadanía china es muy respetuosa con las consignas que se le dan y las respeta a rajatabla, y eso es otro elemento que favorece. Muy obedientes. Personas disciplinadas. Sí, muy disciplinadas, muy disciplinadas. Santiago. Vinculado a ese alarmismo del que estábamos hablando, hemos visto cómo se han agotado las mascarillas, y yo les quería preguntar hasta qué punto las que se están vendiendo o pueden adquirir los ciudadanos en las farmacias son útiles contra este coronavirus, porque creo que, no sé si son exactamente como las FFP2 o P3, que me parece son las que utilizan los sanitarios, que son las realmente profesionales, y con esas no hay ningún tipo de problema. Con las que tienen más filtros, ¿no? Para que los espectadores nos entiendan. Hay unas que son específicas, que tienen mayor número de filtros, y otras que son las sencillas, las normales. ¿Sirve las dos? No, evidentemente sirven las que tienen su filtro correspondiente. Una mascarilla simplona pues difícilmente va a actuar como elemento que dificulte la infección. Yo creo que hay que ser prudente también con esto de las mascarillas. No todo sirve para todo. Pues, Amos, si una persona quisiera ir mañana a una farmacia y pedir una mascarilla que le protegiera, ¿qué es lo que tendría que pedir? Yo lo primero que le diría es que si se la va a comprar porque los carnavales van a ser dentro de 2 semanas, vale. Pero si no tiene ningún sentido comprársela aquí. Es que estos momentos, o sea, que ha sido una ridiculez esa ola masiva de compra de... Teniendo en cuenta que la compra masiva procede fundamentalmente de los ciudadanos chinos que viven en nuestro medio para llevarla a su país, no le veo... No, me refiero a ciudadanos de aquí, de España, que lo han comprado. En estos momentos aquí no hay problema. Hay un único caso, que por cierto no está enfermo, es pero sí es caso positivo, y ya está. Desde ese sentido, ¿qué necesidad hay? Podía haber incluso seguido el viaje y no nos hubiéramos ni enterado. Efectivamente. Posiblemente Jacob. Apoyando lo que estaba diciendo también Amos, tenemos el ejemplo perfecto de nuevo con este paciente de La Gomera. Estaba acompañado por sus amigos, tenía el virus, y sus amigos no se han infectado. No, sí, es una buena noticia. Y dudo mucho es que yo he hablado con ciudadanos de La Gomera que me decían que se habían comprado ellos la mascarilla, claro. También allí se detectaba el alarmismo. Yo entiendo que en un despacho farmacéutico de La Gomera no hay tanta mercancía, por ejemplo, como en una farmacia de Las Palmas de Gran Canaria, simplemente por una cuestión de población y de demanda. Pero incluso los propios gomeros, en previsión, ya se lo habían comprado. ¿En esa circunstancia está más justificado? Yo sigo diciendo lo mismo que antes. Pensar que puedo estar en una ciudad, en una isla, en la que salgo a la calle y me veo un montón de gente con mascarilla cuando no tenemos ningún problema de ese tipo en nuestro medio, me parece de ciencia ficción y de terror. Y desde luego este tipo de problemas, y menos en nuestra tierra, a lo único que debe dar lugar es a interés profesional por parte de los que trabajamos en el sector sanitario, y a seguir actuando como está establecido, con protocolos y hasta. No tiene ningún sentido que
en Gran Canaria, en Tenerife o en La Palma, se acabe, salvo para el caso que ha comentado el compañero procedente ciudadano chino, porque quieran derivarla a sus países, pero aquí no, es que no hay ninguna necesidad. Vamos a hablar precisamente de esos 4 ciudadanos alemanes que han sido dados de alta en La Gomera. Seguirán en aislamiento domiciliario hasta el día 14. Se sigue así el protocolo de Alemania, aunque posiblemente podrían hacer vida normal. Existen ciertas dudas. Podrían salir, podrían tener contactos, son negativos, son contactos estrechos. Lo mejor vamos a hacer aislamiento domiciliario, que hagan vida normal, pero dentro del domicilio, ¿no? Hasta que las cosas estén todavía más claras. Al ser ciudadanos alemanes, seguimos la dinámica que se han establecido en su país de origen con los casos en torno a los casos sospechosos del coronavirus. Y efectivamente, aplicando la misma medida, tienen que estar en domicilio. De hecho, el portavoz de los 4 que salió a dar esa rueda de prensa salió sin mascarilla. Normal. Era negativo. ¿Para qué se iba a poner una mascarilla? Si pero no la persona que iba con él en la ambulancia, en cambio, sí que llevaba mascarilla. Las dos personas que salieron en esa imagen, de hecho, iban con guantes y mascarilla. Exacto. Entonces, si da negativo, ¿por qué razón? Es una curiosidad simplemente. Sí, y además una mascarilla normal. No puedo dar respuesta porque si es negativo, es negativo. Era personal sanitario porque iba junto con él en la ambulancia, que entiendo le trasladó hasta Armigua. Hombre, a lo mejor ese personal sanitario venía de otro ámbito, por ejemplo, relacionado con el caso positivo y por eso estaba en esa situación. No lo sé, pero un negativo es negativo. Los estamos viendo en imagen. Es simplemente una imagen curiosa. Los sanitarios que lo reciben en la entrada de esa ambulancia, pues sí que llevaban esos guantes y unas mascarillas de las normales, de las que no evitarían ningún tipo de contagio, como estamos hablando aquí en este programa. Así lo vemos. El único ciudadano que ha querido dar la cara, los demás no han querido salir en los medios de comunicación. De hecho, se mostraban bastante molestos porque los habían sacado en los medios sin consultarles, ¿no, Santiago? Hay fotografías tomadas por una agencia de comunicación internacional que se les ve jugando a las cartas, pero yo también me pongo desde el punto de vista de estas personas, que es que estaban de vacaciones y de repente llegan en una ambulancia a Hermigua, que es un pueblo pequeñito, pues gente que iba ataviada con un traje especial, como marca el protocolo, que para que los televidentes nos entiendan un poquito, si se acuerdan ustedes de la imagen de ET, cuando llegan los de la CIA a la casa de Helios para recogerle, iban vestidos todos de plástico, pues una cosa parecida. Pues imagínense qué van a pensar estas personas. Y normal que estuvieran en la terraza pasando el tiempo como pudieran, claro. A ver. También hay que decir que el médico que despidió al alemán lo acompañó hasta la puerta de la ambulancia, sin mascarilla, sin guantes, le dio la mano. Hasta luego, o sea que no hay ningún problema. Se está terminando el tiempo del programa, últimas conclusiones. ¿Qué podemos decir? ¿Qué mensaje queremos transmitir? Que las autoridades, tanto locales, nacionales como internacionales, están coordinadas y están trabajando bien. Y es lo que creo que deberíamos tener en cuenta. Y que tiene que haber menos alarmismo. Y aparte que parece que casi todos los grupos políticos por una vez están de acuerdo en el buen funcionamiento, que se están haciendo las cosas bien, en la comunicación de todo lo que está ocurriendo, Jacob. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Lee, ¿conclusiones que podemos sacar? Que, como dice el señor Jacob, que el gobierno estamos trabajando coordinadamente muy bien y no tenemos que tener nada de miedo. Yo creo, por lo menos, aquí en Canarias o en Europa. Y en China seguramente el gobierno, yo creo que seguramente tenemos esa fuerza que podemos derribar lo antes posible con la batalla esta con el virus. Seguro que se podemos. Amos. Fundamentalmente yo resaltar lo de la coordinación entre todas las autoridades de nuestro país. Yo creo que eso ha sido clave, ha sido un elemento poderoso para hacer frente de manera rápida a este problema. Se ha actuado inmediatamente y se ha actuado con rigor, aplicando los protocolos y se ha sido extremadamente transparente. Y eso creo que es una virtud poderosa porque debería ser un elemento clave para dar tranquilidad a la ciudadanía. Agradecer
Y de agradecer la transparencia. Y es de agradecer. Sí, yo incido precisamente en esta idea que ha lanzado Amos. Se ha informado y sobre todo yo la sensación que tengo es de esa profesionalidad. Efectivamente, nos quejamos mucho de las listas de espera para operarnos, pero cuando ocurre algo, la verdad es que el sistema sanitario que tenemos responde fantásticamente bien. Yo me quedo con eso y con la tranquilidad con la que los bomberos han sabido llevar este asunto. Daniel. Ya lo ideal sería traer a los constructores chinos, a los ingenieros chinos, porque yo creo que el Hospital del Sur y del Norte no lo terminaremos. O traerse sus recursos. El Hospital del Sur y del Norte, el Tenerife, lo terminaremos en 3.045 y en China en 2 semanas lo hicieron. Con esa idea, Daniel, yo me apunto a los y seguro que los invito a que vengan para acá, que hablen con nosotros y a ver si en 2 semanas no tanto porque hay que descansar. Primero que hagan turismo y después se quedan a trabajar. Pero tampoco que los políticos que nos están viendo esta noche de su casa están tomando nota para contratarlos a todos y que se construya ese hospital pronto. Oye, ¿el del hospital quién es? Muchísimas gracias a todos, sobre todo por haber aclarado toda esta situación y tener en cuenta que lo más importante es prevenir. Efectivamente, como siempre, y en relación al coronavirus, la mejor prevención es la tranquilidad. La tranquilidad, no transmitir bulos. No transmitir bulos, que son peligrosísimos. Muchísimas gracias a todos, también a los periodistas que nos han acompañado. Nosotros volvemos la semana que viene con más temas y a la misma hora. Que pasen buena noche.